de Argentina. Alejandra, un gusto conversar con usted, Paulo Vilota, Gonzalo Prado por acá y conocerla formalmente. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Paulo, Gonzalo, un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué cargo, ministra? Le tocó en la repartija una muy compleja y muy difícil, y después de Patricia Bueno, Bullrich, que dejó un sello, una marca bastante distintiva en la gestión, ¿no? por supuesto, bueno, esa idea de repartija a mí no me gusta mucho, no es tan así. En mi caso, llevo muchos años trabajando en esto, Paulo, 30 años más o menos. No me gusta contar los años porque se pone en evidencia la edad que tengo, Empezó muy pero, joven. pero No, yo lo decía en el tono, veo que a algunos le toca cosas más gratas, pero digo, el tema de seguridad en un país como el no, pero es que nuestro, toda, donde pero destruimos la seguridad, es muy complejo. en una región como la nuestra, en América Latina, yo toda la vida me he dedicado a esto, Paulo, arranqué en el año 95 y me ha tocado por distintos motivos y razones trabajar en los lugares más complicados de la región. En mucho tiempo en Colombia, en Centroamérica, muchísimo tiempo. Entonces, bueno, en mi caso, una mirada regional siempre del tema de la seguridad porque lo mencionaba usted recién, a veces hemos sido presos de la ideologización de la seguridad y creo que buena parte de las fallas o de los errores en general en toda América Latina ha sido eso, teniendo en cuenta de que la región sigue siendo una región complicada en términos de violencia, en términos de homicidios. Lamentablemente, América Latina es la región más violenta del mundo, ¿sí? Mm. Tengamos en cuenta que somos muy pocos en términos de población, 8-9% de la población mundial, pero América Latina le aporta al mundo, por decirlo de alguna manera, el Ah, 35% de los mucho, homicidios claro. dolosos. Entonces, la tercera parte de los homicidios que ocurren en el mundo, y esto se mantiene hace 10 años la misma cifra, Mm. la tercera parte de los homicidios en el mundo ocurren en América Latina. Quiere decir que el crimen organizado es mucho más letal en América Latina que en otras latitudes. Entonces, realmente el foco en la lucha contra el narcotráfico, las organizaciones criminales y, por supuesto, temas que están relacionados a los delitos conexos es fundamental, son desafíos grandes para la región en su conjunto y por supuesto para cada uno de los países. Y usted lo decía muy bien, no es tarea sencilla, No, no, son no, no. temas muy sensibles, críticos, y a veces yo estos días lo conversaba internamente con los equipos, con la prensa también, porque a veces se logran resultados y eso es bueno lograr resultados, pero claro, en seguridad un hecho de violencia, un hecho delictivo, genera una determinada conmoción de rabia, de impotencia, que muchas veces, en ningún momento se desconoce Claro, lo que claro. genera la violencia o el delito. Entonces, para nosotros es importante lo que vamos logrando hasta acá, Mm. ¿sí? Hemos tenido una reducción de homicidios que se viene sosteniendo desde que arrancamos con Patricia, finales 2023. Yo me sumé un poquito después, unos meses después, pero para nosotros fue un foco bajar los homicidios, porque el homicidio es la máxima Sí, manifestación de violencia, lo ¿sí? peor, lo peor, lo peor. Sí, yo sé, y Exactamente. la escuché a usted con la estadística, después vamos a hablar de los homicidios, del récord de presos, pero me parece que va a costar bastante el tema de la ideología, ¿no? Porque vivimos aterrados, pero hay una porción de la sociedad que le llenaron la cabeza con que los delincuentes tienen que tener casi los mismos derechos que tenemos los que no somos delincuentes, ¿no? Y ahora cuando hablamos Sí, del tema de la punibilidad de los chicos, ¿y qué hacemos? Si el chico mata a una persona, ¿qué? ¿Lo encerramos? ¿No? ¿Cómo lo vamos a encerrar? ¿Cuál es su mire, postura sobre este ese, tema de la eh, punabilidad y bueno, los menores? mira, en primer lugar,
por fin el tema va a estar incluido para ser debatido y ojalá que podamos lograr esa reducción en la edad, porque en primer lugar Argentina está rezagada en esa discusión y en esa definición, Mm, ¿sí? Y esto no es una cuestión únicamente de adecuarse al contexto de la región. Mire, excepto Brasil, que tiene prácticamente el mismo rango de edad que Argentina, sí. excepto Brasil, todos los demás países están entre 12, 13 y 14 años, no Mm. todos los demás. Y en Europa pasa lo mismo, es decir, este es un tema que tiene que ver con lo que le mencionaba recién. Eh, las organizaciones criminales cambiaron, vienen cambiando en las últimas décadas. Nosotros tenemos una normativa del año 1980 Otro y yo estoy país. segura que usted y yo en el 80 tenía 10 años, Mm. estoy absolutamente convencida, la evidencia lo muestra, de qué manera han ido mutando las organizaciones criminales, donde hoy hay un tema clave. Por supuesto que no son medidas únicas. La bajada de la edad de imputabilidad es clave y ojalá logremos 13, 14 años como se viene planteando. Si usted me pregunta a mí, creo que debería ser incluso un poquito menos. ¿Para usted un Pero más poquito allá, menos de 13? realmente la tendencia últimamente y la discusión se está alrededor de los 12 y los 13 años, Ajá. más que de los 13 y 14. Para mí esto va más allá de generar acuerdos, Sí, es sí, sí, realmente sí. trabajar sobre la evidencia, Mm. ¿sí? Y la evidencia hoy nos está mostrando que las organizaciones criminales, lo he visto muy de cerca en países como Colombia, en países como Ecuador, donde hay un tema clave que también hay que trabajar sobre eso y es el reclutamiento de en las organizaciones criminales, ¿no? Mm. Hoy las organizaciones criminales reclutan niños. ¿Sí? Reclutan niños. No hemos dimensionado el impacto que eso tiene. Entonces, es decir, hay que trabajar, por supuesto, la baja de la edad es un factor fundamental, pero hay que leer el mapa completo, ¿no? Y es lo que venimos haciendo. Entonces, trabajar sobre el reclutamiento de las organizaciones criminales, que es como el combustible de una organización criminal, porque Sí. para las organizaciones criminales la vida no vale nada, ¿eh? Mm. Entonces, a medida que pierden vidas interiormente, al interior de sus organizaciones ya tienen el, el reemplazo de Sí, manera viene inmediata, otro ¿sí? y se sigue. ¿Sabe que el doctor Mariano Borinsky me decía, hay que bajar la imputabilidad, pero atrás tiene que haber una batería de recursos para que no pongamos chicos en un instituto de menores que a los 2 minutos se van? ¿Usted le advirtió al gobierno que no es solamente bajar el número, sino que vamos a tener que tener un trabajo cuidando el dinero, porque no es cuestión de armar otro punto de corrupción como estos institutos y estar despilfarrando plata, pero para decir, bueno, a los chicos más que encerrarlos hay que reeducarlos y tenemos que tener recursos? ¿Tenemos eso garantizado? Eh, Paulo, ese es un tema que se ha trabajado muchísimo acá, tanto Patricia como Mariano Cuño, Libarona, me refiero, en su momento los dos ministros, bueno, ahora en mi caso, Patricia, este es uno de los temas que también ha sido bandera y que viene trabajando fuertemente. Esto no es únicamente la bajada de una edad, sí que es muy importante, pero en ningún momento se está descuidando todo el contexto que esto implica, el trabajar sobre la prevención, el trabajar sobre la institucionalidad también de respuesta y contención a estas personas de estas edades que necesitarán obviamente el acompañamiento en esa detención o en los espacios en que fueran detenidos, ¿no? Mm. Y hay figuras importantes, hay una figura del supervisor que incluso se ha explicado muchas veces Sí. el alcance que implica, de qué manera el componente educativo
está planteado como prácticamente Pero obligatorio. ministra, a- aquí sí, Gonzalo Pro la saluda. Vuelvo a lo que le preguntaba a Paulo. Porque la normativa contempla una serie de, por lo que tengo entendido, una serie de nuevas instancias o modificación de instituciones que van a tener que tener una coordinación con los estados provinciales, porque salvo en la Ciudad de Buenos Aires, la justicia de menores es provincial. ¿Ustedes ya hablaron con gobernadores? ¿Tienen preparado un plan de inversiones? ¿Tienen preparado un plan de capacitación? ¿Cómo viene no solamente la baja de la imputabilidad, sino lo que sucede el día después? ¿Cómo lo van a poner en marcha? sí, eso se viene trabajando, no es una competencia inmediata de seguridad del Ministerio de Seguridad Nacional, Ujú. ¿sí? No, es más de Eh, justicia, entiendo. Claro, claro. Exactamente, pero hay un trabajo con las provincias que va muchísimo más allá de las discusiones o los consensos, como mencionábamos recién, y tiene que ver también de qué manera las provincias se suman y se articulan, sobre Mm. todo, a dar este tipo de respuestas. Entonces, acá lo importante es que estamos hablando de un cambio del sistema. Ese es el tema de fondo, ¿no? El cambio de sistema que nos permita un camino distinto, un norte distinto. Yo creo que el foco tiene que estar puesto ahí. Ujú. ¿Está dispuesta a convocarlo a Kicillof? Digo, porque como ministra de Seguridad debe ser difícil, porque uno dice, tengo el AMBA, tengo al ministro de Seguridad de Macri, tengo al ministro Alonso de Seguridad de la provincia, con cuestiones ideológicas que tal vez hacen que el camino sea distinto y que un ladrón sea tratado de un modo de acuerdo a de qué lado de la General Paz o del Puente Porredón estén. ¿Está dispuesta a convocarlo, a tratar de limar asperezas en cuanto a este pensamiento o es muy difícil, Alejandra? Mire, yo con el gobernador Kicillof no he hablado nunca, no lo conozco siquiera personalmente, con quien hemos coordinado toda la parte operativa, generalmente el trabajo que hacemos con provincia es con el ministro Alonso, Ujú. y acá se trata básicamente, a mí me parece muy complejo, muy difícil que la provincia cambie el chip, Ah. la provincia de Buenos Aires, me refiero, frente a la postura ideologizada que tienen frente a diferentes temas. Mm. La nación, nosotros como nación, estamos donde tenemos que estar y respondemos siempre al llamado, al pedido, a la acuda de las provincias, así como lo hemos hecho con el Plan Bandera, que siempre Santa Fe, planteamos lo mismo, es decir, claro. exacto, sí, nosotros, nación, no podemos llegar con las tropas a una jurisdicción, no funciona así. Con el Claro. Plan Bandera, el gobernador se sentó con Nación, se trabajó en conjunto y se trata de esos espacios, ¿sí? Sí, Hay sí. que, si no se entiende si no se entiende que la lógica debe ser esa, es complejo. Realmente no creo que se modifique esa posición tan ideologizada a veces de la seguridad que tiene la provincia. Mm. Ministra, ya que mencioné la provincia de Buenos Aires, buscando en estadísticas, aparece que el 2% de los delitos, en realidad de las causas que se inician en el fuero penal en la provincia de Buenos Aires, son cometidas por menores de 18, entre 16 y 18. ¿Tiene el dato de cuántos justamente delitos en el último tiempo cometieron los menores de 16? No tenemos todavía desagregado el dato. Yo leí esta mañana, creo que, bueno, varios ya publicaron, lo vi en la prensa esta mañana, la estadística que publicó o que hizo referencia a la provincia de Buenos Aires en el día de ayer. Nosotros esos datos desagregados por edad no los hemos publicado aún, solamente la diferencia que hemos publicado en los datos de la semana pasada es que el 60% de las víctimas de homicidios tenían entre 17 y 40 años. Ese es el único dato Claro, Sí. estamos respecto hablando a la edad. claro, Hablamos estamos hablando de las sí, víctimas. sí, Claro. por eso, de las Exacto. víctimas. Ayer Nosotros Sergio hemos Berni publicado ese. sostuvo Sí. que ese dato es mentiroso del 0,6 porque es innumerable, dice él, que también estuvo en tareas de la nación y la provincia, es innumerable la cantidad de menores que están involucrados, pero no hay denuncias hechas. Dice, es un número
como para satisfacer a un sector que dice son pocos los menores que están en el delito, pero que lamentablemente hay muchos chicos metidos en todo esto. Fundamentalmente, ¿qué son? ¿Soldaditos de droga tomados por estas bandas, como usted dice? Bueno, vuelvo a la respuesta de recién. No hemos publicado y todavía no está validado el dato sobre los menores que cometen delitos, Claro, ¿no? Ese claro. dato todavía nosotros no lo hemos publicado. Y yo creo que uno encuentra un poco en los perfiles, mirando la tendencia en los últimos años, son involucrados de diferente manera, ¿no? Están estos hay personas, hay chicos de muy corta edad involucrados en organizaciones con distintas tareas, con distintas funciones, pero eso no quita en ningún momento que son, y lo hemos visto, de un nivel de violencia. Terrible, terrible. De un nivel de, entre terrible, lamentable, triste, todos entendemos este tipo de situaciones y realmente es una connotación fuerte frente a esa relación edad y característica del delito cometido, ¿no? Exacto, exacto. Ya le voy a llevar al tema preso, pero le hago un pedido como ciudadano que tiene el privilegio de poder tener un micrófono tan potente como el de este medio, que es Radio La Red, para ver si podemos endurecer las penas contra quienes provoquen incendios, porque ver lo que está pasando en el sur y saber qué gran consecuencia de esto es la acción humana, realmente es darse un tiro a los pies, ¿eh? No, es tremendo. Nosotros estamos, bueno, desde el primer día con estos dos grandes focos de incendio trabajando con la AFE, la Agencia Federal de Emergencia. Están los titulares de la AFE todo el tiempo en el sur. Realmente es lamentable la cantidad de hectáreas que ya van consumidas por el fuego, aunque es difícil a veces dimensionarlas en totalidad. Eso requiere que el fuego vaya aplacando, porque muchas veces hay islas en esas mediciones iniciales, pero bueno, independientemente de eso, a lo que usted planteaba, el tamaño de la pena ante este tipo de situaciones realmente es otra de los elementos que esperamos que en el proyecto de reforma del Código Penal, por supuesto, se incluya, porque los daños y el impacto son cada vez más irreversibles desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, el tamaño de la pena por los incendios cometidos es realmente algo que esperemos que quede también en la reforma del Código. ¿Y cree que el gobierno tiene que aceptar, ministra, el pedido de los gobernadores de incluir la emergencia ígnea en el temario de sesiones extraordinarias? Mire, siempre hemos estado dando respuesta, como le digo, inicialmente con la Agencia Federal de Emergencia, coordinando el esfuerzo de todas las provincias, porque si acá hay algo que resaltar también, es la colaboración y la solidaridad del resto de las provincias, y esto es muy importante porque se requiere intercambiar las brigadas, es decir, en algún momento tienen que descansar y llegan otros, y eso es lo que venimos haciendo. Y realmente es entendible, por supuesto, el daño y el impacto de este tipo de situaciones. Lo conozco muy de cerca porque a mí me ha tocado, soy cordobesa, me ha tocado en Córdoba también este tema. Córdoba es otra de las provincias donde el tema de los incendios es complejo, sé el impacto que genera. Escuché el pronunciamiento de los gobernadores, pero bueno, se definirá y se verá si realmente es una medida para una declaración de emergencia. Eso no me excede a mí en este momento. El plan, le hago las últimas, antipiquetes o la aplicación del protocolo de Patricia Bullrich, ¿es el mismo y es la continuidad con Alejandra Monteoliva? Pero por supuesto, el plan, el protocolo antipiquete lo hemos aplicado siempre. El protocolo es una herramienta, lo voy a decir bien sencillo, de planificación operativa. Sí, eso es el protocolo. Es una herramienta de planificación operativa que a nosotros nos permite dimensionar
de manera previa y en el durante, el tipo de marcha, de manifestación, de participantes, si se van a mover o no se van a mover, y es lo que nos permite tener y resguardar la seguridad de los que manifiestan, la seguridad de las fuerzas y, por supuesto, garantizar la circulación de todos quienes tienen el derecho a circular. Entonces, el protocolo es una herramienta que nos ayuda en ese sentido. Leerlo, mirarlo como una herramienta que muchas veces veo que lo titulan represiva, es que alguien que no entendieron de qué se trata. Exacto, así se lo digo. Exacto. Al argentino, hoy por hoy, una de las cosas que más le preocupa es la inseguridad, o esto va mutando. Las preocupaciones van variando y esto se mide regularmente, ¿no? Hay mediciones en la región, en toda América Latina, hay mediciones por país, es decir, las preocupaciones del ciudadano. Hay un común denominador en todos nuestros países y es siempre la economía, la seguridad, es decir, siempre están posicionados en estos temas, ¿no? Pero la relación entre lo que el ciudadano siente y los resultados, vuelvo un poco a lo que hablábamos al comienzo, Sí, podemos sí. tener buenos resultados, pero un hecho de inseguridad, un hecho de violencia, genera emociones que son inerciales, ¿sí? Yo le puedo estar diciendo, mire, Paulo, bajaron los homicidios en el 2025, pero yo sé que usted, yo pensamos en el triple crimen o pensamos en cualquiera de estos hechos y no nos alcanza con que los Claro, homicidios claro, bajen, claro. ¿cierto? Sí, Ni a sí, nos usted lleva ni a mí, urgente ahí, claro. porque exactamente, es decir, hay una serie de emociones versus estadística, que Mm. estamos hablando son dos idiomas, en ningún momento se desconocen unas y otras, pero yo entiendo perfectamente el sentir ciudadano, que es el sentir de todos. A mí también me pasa lo mismo, pero es importante diferenciar el impacto que tienen determinados hechos y los resultados que con mucho esfuerzo, con mucha planificación, con mucha evidencia, venimos generando, y creo que no podemos no reconocer esa baja de homicidios que es tan importante. Mire, un dato más, se nos está haciendo larga la charla, Paulo. Sí, sí, ya la libero, pero usted me lo quiere contar, yo la escucho. Un dato más, Argentina no, a mí me gusta explicar los temas. No, está Siempre bien. Además son temas muy me sensibles y donde todo el mundo presta atención porque es nada más y nada menos que la seguridad. Nada más y nada menos, No, ¿no? por supuesto. Pero mire algo que viene pasando con Argentina y la región. Somos el país que está aportando el mayor porcentaje de reducción. ¿Usted se acuerda hace años atrás? Me consta, porque le digo, yo hace muchos años que estoy en esto, que mirábamos, siempre teníamos a alguien a quien mirar en términos de seguridad. En un momento era Claro, Chile, en otro claro, momento era claro. Colombia, siempre mirábamos a alguien y a Mm. nosotros nadie nos miraba. Bueno, hoy miran a Argentina. Hoy somos un país que ha marcado una metodología y una estrategia de trabajo entre fuerzas de seguridad en articulación con las provincias para empezar a lograr la baja de homicidios. Y antes, hace mucho tiempo, se decía, no, hay que esperar mucho tiempo para que los homicidios bajen. Hoy la evidencia, y Argentina viene liderando ese proceso, los homicidios es posible bajarlos. Por supuesto, no vamos a llegar a homicidio cero porque hay un porcentaje de homicidios que yo me quiero concentrar en ese volumen. Hay un 19% de los homicidios en nuestro país que podrían estar vinculados al crimen organizado. Mm. Ese es nuestro foco, ese Claro. debe ser nuestro foco, ¿sí? Mm. Porque en la medida que ese 19% se achique, es una manera de evidenciar que se van desactivando organizaciones criminales. Y ese es un elemento que hay que resaltar. Alejandra, un gusto conocerla y lo mejor No, en su por tarea. favor. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Paulo, Gonzalo, un saludo. Hasta pronto, muchas gracias. Alejandra Monteoliva es la ministra de Seguridad de la Nación. Ahora en un ratito hacemos un análisis, pero ya